Nota22.com. Nota22.com. Información. Estamos con el doctor Ricardo Fesia, fiscal regional de Santa Fe. Es un gusto, doctor, que esté presente con nuestro programa, Nota22.com. Y bueno, Maxi. Sí, en realidad, doctor, la pregunta más humilde ante su investidura era realmente saber cómo llegaron ustedes a prepararse. Que por ahí el ciudadano común dice, bueno, empezó a partir del 10 de febrero un nuevo sistema, y la gente dice, ¿qué significa esto? Y los fiscales, ¿cómo se prepararon? Porque de alguna manera ustedes impulsan la acción pública ante el hecho delictivo, ¿no? Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, el proceso fue largo. Como sé que este programa dura 4 horas, voy a tratar de ser reducido, ¿no? Porque es verdad, es un proceso largo. Vos te acordás aquellas reuniones de los años 92, 93, la bicameral, pero eso sería la protohistoria, digamos, sería, ¿no? Pero en verdad todo esto, la parte moderna de toda esta historia arranca con el plan estratégico de la provincia, que concluye rápidamente con el 2007, cuando se sanciona el Código Procesal Penal, la 12734, digamos, que es nuestro código. Bueno, y a partir de ahí hubo distintos cambios políticos, distintos cambios de gestión, cambios de vientos, etcétera, que permitieron el dictado de las leyes para implementar, para poner en funcionamiento todo esto, y haciendo un repaso muy rápido hasta que se decidieron convocar a concursos públicos de antecedentes de oposición para que, con determinados requisitos, los postulantes se presenten, y bueno, así se desaguisaron los concursos del fiscal general, el defensor general y los fiscales y los defensores regionales en un periodo relativamente breve de tiempo, en donde cada uno pudo compulsar sus ideas, bueno, y los resultados están a la vista, con la acusación encabezada por el doctor de la Zábal, y acá en la primera circunscripción, quien habla. A partir de ahí juramos, para hacerlo rápidamente, juramos el 5 de abril del 2011, y a partir de ese 5 de abril ya estábamos tratando de pergeniar y armar, porque nosotros teníamos el Código Procesal Penal y la ley, en nuestro caso la ley de la acusación, los colegas de la defensa, la ley de la defensa, y nada más. Había que, la ley establecía un fiscal general, un fiscal regional en cada una de las circunscripciones judiciales. Que es en su caso el que le representa, fiscal regional. Claro. Para que la gente vaya... Exactamente. Y X cantidad de fiscales en cada circunscripción. Acá, en lo que corresponde a la primera circunscripción judicial, que comprende 6 departamentos y medio, hay previsto 12 fiscales y 26 fiscales adjuntos, para ser distribuido de la forma que nosotros pergenimos. En función de algunos principios, nosotros entendemos que la justicia fundamentalmente tiene que tratar de descentralizarse. Hasta antes del 10 de febrero, los únicos tribunales que había, por el delito que sea, por un crimen o por el robo el hurto de una bicicleta, que ocurría desde Gómez Sello hasta Coronda, tenía que venir a Santa Fe. Bueno, nosotros entendemos que la justicia tenía en este sentido, o por lo menos nuestra parte, que arrimarse un poco más a la gente para que muchos conflictos que no requieren poner en funcionamiento todo el aparato estatal se puedan resolver medianamente en el lugar. Estos desencuentros, que si bien tienen una tipificación legal como una figura delictiva, no son hechos que ameritan una audiencia, jueces, etcétera, etcétera. En función de eso, organizamos, esa fue un poco la tarea, toda la estructura de esta Fiscalía Regional, teniendo fiscalías
en casi todas las cabeceras de los departamentos. O sea que no le han nombrado todos los fiscales en lo que depende. Todavía no han nombrado todos los fiscales, pero en verdad la cuestión es que primero organizamos la estructura. Fiscales en San Javier, en San Justo, en Esperanza, en San Jorge, en Coronda y en Santa Fe el grueso. Se hicieron los concursos para que nuevamente los abogados con los requisitos objetivos se presenten. Y la verdad es que los concursos fueron, no sé si decir bastante estrictos, digamos, pero de una convocatoria para prácticamente esa cifra de 38 fiscales, solamente accedieron 14 fiscales, que es la planta con la que tenemos actualmente, distribuidos entre Santa Fe y algunos ya tenemos fiscales en San Javier, en Esperanza y en San Jorge, que San Jorge sería la única ciudad que tiene sede de jurisdicción porque tiene un juzgado. La pregunta sería, ¿los fiscales van a estar más cerca de la policía que lo que era el sistema anterior, digamos, ¿no? ¿O cómo se puede definir esta parte? Bueno, esa es otra pregunta que tiene. Nosotros primero pretendemos estar más cerca del lugar de los hechos, sí, en donde ocurre, ¿no es cierto? Por supuesto que dentro de esa planificación estratégica nosotros estamos imprimiendo la impronta de que el fiscal esté no solo en el lugar de los hechos, en donde ocurren los hechos, sino que muy próxima al propio suceso. Obviamente somos fiscales y tenemos que atender distintos requerimientos, no podemos estar en todos los lugares del hecho, pero por lo pronto los principales hechos que se fueron sucediendo en estos 10 días de robado que tiene el sistema, los fiscales con un fuerte compromiso han ocurrido. El primer hecho de homicidio ocurrido el domingo pasado a la mañana, a la madrugada, los fiscales de la unidad de homicidio estaban, apenas ocurrido el hecho, en un barrio norte de acá de la ciudad, estaban apenas ocurrido el hecho, concurriendo con la policía, convocando al médico policial, bueno, con todo las medidas que hay que hacer. Nosotros un poco tenemos esa impronta, de estar en los lugares del hecho. El tema de si estar más cerca de la policía, no sé cómo interpretar la pregunta, la verdad. No, más cerca en el sentido de que por ahí la policía antes se referenciaba con el juez. Directamente bueno, la información la pasaba al juez y el fiscal por allí lo atendía más en un escritorio, en un cuarto, en una oficina, digamos, claro, que en la calle. En este caso, efectivamente, la gente puede hacer una denuncia, por ejemplo, a la policía, y luego el fiscal va a tomar contacto inmediato con ahora la figura del juez, de ese juez no existe más, digamos. Claro, el juez no va a ser el juez que se conecte con la policía, el juez directamente se conecta con nosotros y solamente atiende nuestros requerimientos que le decimos: señor juez, tenemos una persona que presuntamente cometió un delito, nosotros tenemos estos elementos probatorios, denos una audiencia. Y ahí vamos nosotros con nuestros argumentos, el imputado con su defensor, nosotros argumentamos por qué le imputamos determinada conducta ilícita a una persona, el imputado, supuesto autor, se defiende, puede hablar o no hablar, su abogado defensor lo asiste y el juez va a decir, lo digo muy rápidamente, sí o no, corresponde prisión, inocente o culpable, para que nos entendamos, digamos, es un poco más complejo, pero para que nos entendamos. O sea que el juez va a estar en los tribunales esperando que suene el teléfono para pedir una audiencia de juicio, una audiencia imputativa. No va a saber de qué se trata, solamente un rato antes va a saber que hay una audiencia por un hecho de robo ocurrido en tal lugar, pero no va a saber absolutamente nada y nosotros vamos a tener que, en un ejercicio intelectual, decir: señor juez, esta persona cometió el hecho, ¿por qué? Porque acá tengo el objeto robado, acá tengo el testimonio de la víctima, acá tengo el testimonio del policía del 911, pongamos, acá tengo la vecina que vio cuando salía con el objeto al hombro, etcétera. Bueno, en ese ejercicio nosotros tenemos que probar, ya no existe más el expediente y nosotros tenemos que verbalmente convencer al juez, como por supuesto la contraparte, la defensa dirá: no, este testimonio no va, no se secuestra el objeto, no se hizo el acta como corresponde, bueno, distintas objeciones. Pero tiene una dinámica absolutamente distinta. Pero si me permite, y con esto concluyo, no sé cómo estará el tiempo, tal vez lo importante no es definitivamente esto, porque esto, tal vez escrito era mucho más pesado y mucho más testimonial, ¿no es cierto? Ahora tenemos
En los casos de personas privadas de libertad tenemos que resolver esto entre 24 y 48 horas. Claro. Y rápido. Pero esto creo que no es lo más importante, más allá de la celeridad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A mí me parece que lo más importante son todas las otras medidas alternativas para evitar el juicio, y que es lo que yo hacía referencia. La mediación, por ejemplo. Que, entre otras cosas, ¿qué es lo que más nos pone de mal humor a los ciudadanos? Los pequeños hechos, digamos. Sí, los pequeños. Obviamente, el arrebato, el punguista, la mechera. eso es lo que nos pone de mal humor a todos. Obviamente, no voy a comparar esto con un homicidio, no es cierto. El sistema anterior, el punguista, la mechera, con el homicidio, era un expediente igual, con una carátula, con un número, que sabemos que por cuestiones fácticas dormía. Ahora nosotros, este arrebato, este punguista, este hecho menor, si se quiere, que insisto, es lo que verdaderamente nos pone de mal humor a todos los ciudadanos. El hecho cotidiano de más básico. Esto lo podemos resolver absolutamente entre nosotros, si logramos las condiciones objetivas y subjetivas. El primer hecho, ustedes que son periodistas, trascendió por los medios, porque el primer hecho que tuvimos prácticamente fue un hecho del martes pasado a la mañana, en Santo Tomé ocurrió, en donde unos chicos, unos jóvenes santotomecinos, rompen una vidriera y sustraen de una marroquinería, sustraen una mercadería. Bueno, rápidamente actuó la policía y rápidamente se determinó la víctima y el victimario, digamos, quien había llevado. Bueno, es un hecho, si se quiere, menor frente a la conflictividad social, etc. Pero que al comerciante le molesta, digamos, por supuesto. Quiero resolverlo. Logramos sentar en una mesa como esta, el chico, digo yo, el joven imputado, porque era con su abogado defensor, la víctima, el comerciante, con nosotros los fiscales, y logramos hacer un acuerdo, en donde este joven verdaderamente se arrepintió del hecho cometido, pidió disculpas ante todos nosotros y le pidió disculpas, así como estamos hablando nosotros, se compromete a resarcir económicamente, y ¿sabe cómo terminó todo? Dándose la mano uno con el otro. Se terminó el papeleo, se terminaron hechos que pertenecían a lo que yo llamo en general la justicia testimonial, porque esto hubiese ido a un expediente que nunca se hubiese hecho, porque hay por supuesto, un expediente de 2 años por lo menos de trámite. Y esto fue el martes a la mañana y el jueves estábamos haciendo el acuerdo pero amén de eso, de la celeridad, es que verdaderamente este chico estaba acongojadísimo y el hecho terminó al revés. La víctima consolando al victimario, una cosa absolutamente impensada, y realmente se solucionó el conflicto. Realmente es lo otro que, en el mejor de los casos, ¿qué hubiese pasado? Hubiesen procesado dentro de 2 años al chico que rompió la vidriera o que se llevó, la sentencia nunca se hubiese llegado, y esa alteración del orden social, que es lo que medianamente nosotros pretendemos ser el canal para que se recomponga, jamás se hubiese hecho, porque procesando a alguien, pasamos 100 años, sabemos que no se resuelve el conflicto. Es un sistema escriturista muy viejo, muy lento, muy para otra época. Esa es la realidad. Totalmente. Pero y por ejemplo, en este caso, ¿cuándo se dicta la resolución? ¿Se dictó? El acuerdo, y ahora se dicta la resolución, estamos pidiendo audiencia porque tenemos 10-15 días, digamos. Claro. Y tenemos resuelto el problema del conflicto de base, lo tenemos resuelto. Eso es lo importante. O en mi modesto entender, eso es verdaderamente lo importante, la rapidez y la recomposición social, la recomposición de la rotura de ese tejido social. El chico se dio cuenta que cometió una infracción hacia el sistema social, hacia la paz social, no sé si puedo decir. Es un hecho absolutamente menor, ¿no es cierto? No lo voy a comparar con hechos graves, con robo de banco, lo que sea. Por supuesto, sí. Pero insisto, esas son las cosas que nos ponen de mal humor a todos, porque nosotros somos fiscales, pero también somos ciudadanos, obviamente, ¿no? Doctor Fesia, le quiero agradecer mucho nuestro tercer programa, y la verdad que vuestra presencia nos realza mucho el programa, ¿eh? Así que no, al contrario, yo estoy contento porque ustedes nos permitan un poco darnos a conocer y manifestar cuáles son las ventajas que tiene para el ciudadano de a pie el nuevo sistema. Que mucha gente conozca por los propios protagonistas. Vamos a un corte y continuamos con el programa.